En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre amado, por que tú has permitido, Señor, de yo estar aquí con cada uno de mis hermanos, Señor amado, y por cada uno, Señor, de tus hijos que están presentes en este momento, Padre amado, de escuchar tu palabra en esta preciosa hora. Bendito Dios, abre hoy nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu bendita y poderosa palabra, la cual, Señor, nos vas a hablar en esta preciosa hora. Te doy gracias a ti, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, amados hermanos, que la paz del Señor reina en cada vida, en cada hogar de cada uno de ustedes. Pues para mí es un privilegio estar nuevamente aquí impartiendo la bendita y poderosa palabra del Dios Todopoderoso. Hoy en este momento, el tema de hoy es: fijos los ojos en Jesús, o pon tu mirada en Jesús. Vamos a leer conmigo la palabra de Dios. Está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 1 al 3. Busca tu Biblia si usted está en su casa para leer juntos la palabra de Dios, que es muy necesaria. Vamos pues a dar la lectura diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr al final la prueba que nos espera. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y que la premiará al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros: fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Amados hermanos, nosotros vivimos día a día y cada día corremos esta carrera de la fe que nos dice la carta a los Hebreos. Cada día estamos caminando y cada quien va en una dirección. Espero, amados hermanos, que nosotros vamos nuestra dirección es llegar un día con Jesús, de gozarnos de esa vida eterna que Él nos promete, que nos ha prometido. Por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos que poner nuestra mirada para poder correr. Los que corren, ellos tienen una meta donde llegar. Ellos tienen que llegar hasta el final de la carrera para poder obtener ese premio. Porque Jesús, nos dice la palabra de Dios, que Él nos va a premiar al final. Por eso es tan necesario llegar al final. Pero nosotros, nuestros ojos tenemos que poner nuestra mirada a Jesús. Pero, amados hermanos, antes nos está pidiendo la palabra de Dios dejar ciertas cargas. Imagínate usted aquellos que corren, los atletas se tienen que estar bien entrenados. Ellos no corren con cargas.
Imagínate usted que un atleta va a correr con algo cargado, es imposible llegar, es imposible correr con algo, una maleta que lleva. Por eso es que la palabra de Dios también nos pide a nosotros dejar ciertas cosas para poder correr, para nosotros poder avanzar y llegar en nuestra meta. ¿Cuál es la meta de un cristiano? La meta de nosotros es llegar con Jesús, llegar en la tierra prometida, lo que Jesús ha prometido, amados hermanos. Porque yo creo que nosotros no perseveramos o vamos a la iglesia porque no tenemos nada que hacer. O no vamos a la iglesia porque estamos aburridos en la casa. No, amados hermanos, nosotros vamos a la iglesia con un propósito de mejorar nuestra vida espiritual, sí, de ser buenos cristianos. ¿Pero por qué? Porque Dios nos está pidiendo para poder alcanzar la meta, para poder alcanzar la vida eterna, para poder llegar con Jesús. Debemos de dejar ciertas cosas. No podemos correr con cargas. Nadie puede correr. Hablando así físicamente, un atleta que va a correr con una carga, es imposible avanzar. Puede correr un poquito, puede ser, puede avanzar un poco, pero se va a cansar luego. La idea es llegar al final. Entonces debemos de dejar ciertas cosas, porque nos dice la palabra de Dios: depongamos pues toda carga inútil. ¿Qué quiere decir inútil? Algo que no sirve, algo que no nos ayuda a avanzar, una carga que llevamos por gusto. Ya no deberíamos cargar con esa carga. Por eso nos dice a nosotros la palabra de Dios: depongamos, quiere decir que hay que dejar las cosas que ya no sirven, la carga que llevamos, la carga inútil, porque no es algo que nos va a ayudar a llegar a la meta, sino que es algo que nos impide a nosotros avanzar. Depongamos pues toda carga inútil. No nos está hablando, amados hermanos, de una carga literalmente llevamos cargado algo, no, sino que espiritualmente, ¿qué llevamos cargado? Hay cosas, amados hermanos, puede ser que llevamos cargado. Por ejemplo, si alguien lleva cargado un resentimiento en su vida, es algo que llevas cargado en tu vida espiritual y ahí estás cargando, te está haciendo daño. Por eso la palabra de Dios nos lo está pidiendo hoy, que debemos dejar el resentimiento, las preocupaciones excesivas, nos dice la palabra de Dios. Amados hermanos, por eso es tan importante dejar meditar en nuestra vida que llevamos cargado. ¿Será que tengo resentimiento, la falta de perdón? Son esas cosas que no nos deja avanzar, son esas cosas que nos impide a nosotros de no avanzar, de no correr, aunque si nuestra mirada está en Dios, si tenemos fijos los ojos en Jesús, si hemos entendido bien que debemos llegar donde Jesús, es necesario dejar las cargas. Es necesario, nos dice la palabra de Dios, de dejar toda carga inútil. ¿Por qué debo cargar con esas cargas? Dios me dice a mí que hay que perdonar. Entonces, amados hermanos, por lo tanto, tengo que perdonar. Por lo tanto, tengo que dejar todas esas cosas que me hace daño a mí espiritualmente. Puede ser el odio, el orgullo que llevamos cargado. Es necesario dejar todas esas cargas, nos dice la palabra de Dios. Y también nos dice, y en especial las amarras del pecado. Amados hermanos, el pecado nos amarra a nosotros. Puede ser que usted está amarrado con algo. Por eso nosotros no avanzamos.
Imagínese usted, volvemos lo mismo con alguien que está corriendo, un atleta, no puede avanzar amarrado. Imagine que lo amarran los pies, las manos. ¿Usted cree que una persona puede correr amarrado? Imposible. Por eso la revelación que Dios nos da a través de su palabra, que es necesario que seamos libres para poder correr. Es necesario, amados hermanos, que nosotros estemos libres para poder avanzar, para poder correr. Primero nos dice la palabra de Dios que hay que dejar toda carga inútil. Y después nos dice que si estamos amarrados con el pecado, no podremos avanzar, amados hermanos. En otras palabras, el diablo nos amarra a través del pecado. Porque cuando nosotros cometemos el pecado, ya no somos libres de alabar a Dios. A veces ya no somos dignos, no nos sentimos dignos de acercarnos a Dios. Y cada vez nos alejamos más de la presencia de Dios. Y cada vez nos alejamos más nuestra mirada en Dios, que Él es nuestro creador, que Él nos puede perdonar. Él nos sana, nos libera. Pero es necesario, amados hermanos, de entender lo que Dios nos está diciendo en este momento. ¿Cuáles son los pecados que te tienen amarrado a ti? ¿Cuáles son las cosas que te tienen amarrado a ti y no te deja avanzar? Y no te deja correr, pero es necesario en este momento que avancemos. Es necesario dejar todo para poder avanzar. Y hoy, y también nos dice la palabra de Dios, dice: fijo los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Jesús, amados hermanos, es quien nos dice a cada uno de nosotros hoy que hay que correr, que es necesario correr, avanzar, y Él nos va a premiar al final, nos dice la palabra de Dios. Yo creo que, amados hermanos, todos queremos un premio al final. Todos queremos algo al final, después que uno está pasando un momento difícil. Queremos nuestra sanación. Aquellos que están enfermos, queremos nuestra sanación. Queremos que Dios responda a nuestra oración. De tanto que estamos, y Dios va a responder a cada uno de nosotros, y Dios va a estar con nosotros en nuestro caminar día a día, en nuestra perseverancia. Pero es necesario, amados hermanos, correr. Nos dice así la palabra de Dios: Jesús es el modelo de seguir. Por eso nos dice la palabra de Dios, poner la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es modelo en seguir. Él es el santo, Él es el todopoderoso, Él es nuestro Salvador, y por la cual, amados hermanos, debemos de seguir a Él. Nos dice la palabra de Dios: Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Jesús pasó tantas cosas. Jesús fue humillado, sufrió tantas contradicciones. Nosotros también, amados hermanos, vamos a pasar humillación. Tenemos que pasar tantas cosas en nuestra vida. Pero si nuestra mirada está en Jesús, que nuestra mirada no se va a desviar. Cuando Pedro empezó a caminar, él caminó sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro bajó de la barca y empezó a dar pasos, pero estaba viendo a Jesús. Pero nos dice la palabra de Dios que
Pedro desvió la mirada. Y en el momento cuando Pedro desvió su mirada, empezó a hundirse. Por eso tan importante que nuestra mirada esté en Jesús. Él es que nos guía. Él es que nos va a proteger. Él es que está con nosotros. Que nuestra mirada espiritual, nuestra vida espiritual esté confiado en el Dios Todopoderoso. Porque cuando nosotros empezamos a desconfiar, ese es cuando tu mirada ya no está en Jesús. Cuando usted empieza a dudar, Pedro empezó a dudar. ¿Y qué le pasó? Se fue hundiendo en las aguas profundas. Por eso, amados hermanos, muchos a veces de nosotros hemos quitado nuestra mirada a Dios con la duda. ¿Será que Dios va a sanarme? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios puede hacer este milagro? Estamos dudando. Es por eso no hemos avanzado a veces. Es por eso que Dios no ha actuado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos dudado de la presencia de Dios. Hemos dudado del poder de Dios. Hemos dudado y hemos dicho que yo no sé si saldré de aquí, de este problema. No tenemos una fe, no tenemos una mirada en nuestro Salvador. Por eso, amados hermanos, en el momento cuando nosotros dudamos de quién es o quién es nuestro Salvador, quien dio su vida por ti y por mí en la cruz de Calvario. Jesús aguantó todo. No es porque Él no tenía poder de hacer. Él podía bajar de la cruz. Él no tenía culpa alguna. Él murió por amor. Tanto nos amó a cada uno de nosotros. Por eso, ¿cómo no poner nuestra mirada en Jesús? Aquel que está organizando esta carrera de la fe, nos dice la palabra de Dios. Nos está hablando espiritualmente. Por eso, amados hermanos, no debemos de dudar. Pon tu mirada en Jesús. No pones tu mirada en algún hombre o a una mujer o tal vez a alguien, no. Porque a veces también pasa en la iglesia, ponemos nuestra mirada a alguien, a un hermano tal vez que está ahí y vemos que en el momento que falla y se va, nosotros también a veces vamos. No, nuestra mirada tiene que tener en Dios Todopoderoso, aquel que dio su vida por ti, aquel que derramó su sangre por ti, aquel que te ha dicho a ti que Él va a estar contigo en las tribulaciones, en los momentos difíciles. Él te cuidará, pero nos hace falta la fe, confiar más en Dios. No es otra cosa que nos hace falta, porque usted tiene vida. Usted está hoy allí en este momento escuchando, recibiendo la palabra de Dios. Es Dios que te está hablando a través de su palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Confiar en Dios. Nuestra mirada que esté en el Dios Todopoderoso. Así podemos avanzar. Así podemos recibir nuestra sanación. Así podemos ser libres. Así podemos, amados hermanos, triunfar y salir adelante, ser bendecidos. Yo sé que usted quiere ser bendecido. Yo sé que usted quiere ser prosperado. Yo sé que usted quiere crecer espiritualmente, pero hay muchos nada más se quedan ahí en quiere y no actúan. Es momento, amados hermanos, de actuar. Es momento poner en práctica, porque a veces todo queremos y decimos esta palabra: dejo para mañana. Mañana empiezo. Mañana no, amados hermanos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo tal vez ha pasado que usted dice: mañana voy a cambiar, mañana voy a decidir dejar el pecado, mañana dejo para mañana? Y todo, ¿cuánto tiempo ha pasado así? Hoy usted quiere avanzar.
Usted quiere correr, usted quiere poner su mirada en Jesús, fijo los ojos en Jesús, no en otra persona. La Biblia a mí me dice a mí, la palabra de Dios me dice a mí que yo pongo mi mirada en el Dios Todopoderoso. Cuánto Él sufrió en la cruz del Calvario, cuánto Él pasó desde que Él, amados hermanos, empezó a predicar. Desde que Jesús nos dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 4 y versículo 28, que desde ahí empezaron a atacar a Jesús. Desde su primer prédica, cuando fue bautizado, cuando empieza Jesús ahora a predicar, desde su primer prédica, su primer sermón en las sinagogas, empezaron a perseguir a Jesús. Lo querían ya eliminar. Y cada vez que Jesús predicaba, siempre había alguien ahí, que los maestros de la ley, que los sacerdotes, que los querían, siempre atacaban a Jesús. Jesús sanaba día sábado y ellos estaban en contra de Jesús. Jesús levantaba al paralítico y también ellos. Siempre. Entonces, amados hermanos, lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que vamos a pasar momentos de pruebas también. Es cierto que hay que dejar los pecados primeramente, dejar las cargas que no nos sirve, dejar el pecado, estar libre. Pero ahora también habrá pruebas, nos dice el Señor. Habrá pruebas en nuestra vida, habrá humillación, puede ser. Dice, sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala. Siempre va a haber gente mala. Tantas cosas sufrió Jesús. Pero a pesar de toda esta circunstancia, Jesús triunfó. Nosotros también. Jesús ha vencido todo en aquella cruz del Calvario. Y si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos seguidor de Jesús, también nosotros, amados hermanos. Pero es necesario que cuando nosotros estemos pasando por pruebas, ¿a quién vamos a ver? Nuestra mirada que esté en Jesús, que no nos desviemos. Porque cuando nosotros vamos a desviar, nos podemos hundir, ya sea en el pecado, en algún vicio, nos podemos hundir. Pedro se hundió, pero rápidamente, amados hermanos, Pedro era una persona inteligente, rápidamente clamó: Señor, sálvame. Eso también debemos de decir lo mismo. Si en algún momento, porque somos seres humanos, si en algún momento le fallamos a Dios, si en algún momento sentimos caer, si en algún momento sentimos desviarnos del camino de Dios, si en algún momento sentimos que estamos estancados y ya no estamos avanzando y ya no estamos corriendo en la dirección donde está el Señor, debemos orar, clamar a Dios, decir como dijo Pedro: Señor, sálvame, que me estoy hundiendo. Amados hermanos, Dios nos ama tanto, nos ha dejado su palabra para guiarnos cómo llegar hasta el final, que nuestra mirada esté en el Dios Todopoderoso. A pesar de todo que Él pasó, a pesar de las tantas pruebas, Él se mantuvo, y nosotros también estamos llamados. ¿Por qué? Porque Él es el modelo de nuestra fe. Él es, amados hermanos, que debemos de ver todo en Él, que tantas cosas pasó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y nosotros a veces nada más nos duele la cabeza y ya no queremos ir a la iglesia. A veces nada más estamos cansados. Y ese cansado es normal, pues, porque uno trabaja y hace sus quehaceres. Pero porque estás cansado ya no quieres ir a la iglesia. Ya ni vas en la Santa Misa. Si usted no va en la misa, quiere decir que ha dejado de correr.
la carrera de la fe que nos dice la palabra de Dios. Si usted ya no persevera, si usted ya no está orando, ¿qué quiere decir? Quiere decir que usted ya definitivamente ya está amarrado por algo, por un pecado. Y el diablo nos amarre a nosotros a través del pecado. Pero déjame decirte que Jesús ha venido a liberarnos. Somos libres si buscamos a Dios. Somos libres si doblamos nuestra rodilla y pedir perdón a Dios. Y sobre todo, amados hermanos, ir a la confesión. Ahí donde usted va a ser libre. No importa si usted, cuánto usted ha pecado, ha hecho. Dios siempre está para perdonar. Pero nosotros a veces, el mal nos asiega espiritualmente y ya no queremos ir. No queremos buscar, no queremos hacer libre. El mal cada vez más nos amarra a través del pecado. Aquel que cuando nosotros pecamos, nos separamos de la gracia de Dios. Ya no somos libres. Por eso aquí nos dice la palabra de Dios. Y especialmente dice las amarras del pecado. Hay que dejarlo. Jesús nos ha venido a hacernos libres, amados hermanos. Yo no sé si usted quiere seguir amarrado, o quieres aceptar a Dios, o busca a Dios a través de lo que Él ha dejado. Él dejó a sus ministros, a sus sacerdotes, donde podemos ir y confesarnos, amados hermanos. Usted quiere ser libre. Busca a Dios a través de la confesión y después recibes a Dios en tu vida, que es algo tan hermoso, que es algo tan especial, recibir a Dios en la Santa Eucaristía. Para poder correr, usted quiere correr hasta el final, es necesario recibir a Dios todos los domingos. Usted quiere ese premio al final. Es necesario, amados hermanos, seguir avanzando. Es necesario, hoy en este momento, usted empieza a meditar cuáles son las cargas inútiles que usted lleva cargando. Puede ser que has tenido un pasado o que has cometido un error en el pasado y que hoy sigas cargando. Hoy Dios te dice a ti que debes de dejar esa carga. Es una carga inútil. Deja en las manos de Dios y que Dios te pueda llenar de su gracia, de su amor. Pero es necesario, amados hermanos, traer a los pies de Jesús. Llevamos cargado a veces cargas por años. Y el que está dañando eres tú. Si tienes rencor a alguien, ya llevas años, 5, 10 años. El que está dañando eres tú. Es por eso a veces que hay mucha gente tan enferma. No es porque una enfermedad físicamente, sino espiritualmente. Tiene que ver con algo que llevas cargado en tu vida. Pero hoy ha llegado el momento, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué cargas con carga inútil? No sirve, déjalo. Apártalo de ti. Eres de Dios. Siga corriendo en esta carrera de fe. Pero hay que poner a Dios primero. Fija los ojos en Jesús, que Él es nuestro Salvador, amados hermanos. Yo te invito que hoy reflexiones cuáles son las cargas que debes de dejar. ¿Cuál es el pecado también que te tiene amarrado, atado y no puedes servir a Dios? Busca a Dios. Dios te está esperando para que vuelvas a Él y le sirves con amor y sigas corriendo, avanzando, sabiendo que al final te espera esa corona. Una corona de victoria, una corona que al final, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios, que Dios te espera y te premiará al final. Debemos de luchar. Si son las pruebas que estás pasando hoy, tienes que superar. Dios no te da una prueba más grande que no puedes soportar.
Yo sé que duele, yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida, yo sé que hay cosas que debemos atravesar, que ya no hay ganas a veces de seguir, que ya no tienes ganas, puede ser, de orar, pero hoy a través de la palabra de Dios te nace algo en tu vida, te nace esa fe de seguir buscando a Dios a través de su bendita y poderosa palabra, porque en la oración nosotros hablamos con Dios y la palabra de Dios es cuando Dios nos habla a nosotros. Busquemos pues a Dios en oración y en su palabra. Te invito, amados hermanos, que hoy te animo en el nombre de Jesús, que sigas avanzando como nos dice la palabra de Dios. Dice, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Cuando vamos a ver a Jesús, nos vamos a recordar que las cosas que nosotros estaremos pasando no es nada comparable con lo que Jesús sufrió, pasó por nosotros. Entonces así nos dice la palabra de Dios, que no nos va a faltar fuerza y el ánimo. No nos va a faltar nada de eso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque nuestra mirada está en nuestro Salvador. Yo te invito en esta preciosa hora que le demos gracias a Dios por su bendita palabra, que Él nos ayude también a poner en práctica. Necesitamos esa fuerza de parte de Dios. Inclina tu rostro, pues, donde usted está. Padre amado, en esta preciosa hora, gracias te doy, Padre, por tu bendita palabra que nos has hablado, Jesús. Y a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que están siempre atentos en recibir y escuchar tu palabra, bendices a cada uno de ellos. En cualquier parte donde llega, Señor, esta prédica, Señor, a través de este medio, Padre amado. En cualquier parte, en cualquier país, bendice a cada uno de ellos, Padre. Tú que conoces la vida, Señor, tú conoces cada corazón, cada mente. Padre amado, extiende tu mano poderosa, Señor, y Padre Santo, que tú puedes conceder lo que ellos están clamando, la necesidad de cada uno de mis hermanos, los pongo en tu mano, Padre amado. Sabemos, Señor, que eres nuestro Dios, que aquí en adelante, Padre Santo, que podemos poner nuestra mirada en ti, que podemos fijarnos en ti, Padre, que eres tú nuestro Dios, nuestro Salvador, y que tú estás con nosotros. Bendice a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.